estoy muy contento porque en medio nuestro, desde anoche me llevé la sorpresa, al igual que ustedes, de que un hermano muy querido por esta iglesia, muy colaborador, que se ha ganado el cariño de cada uno de nosotros, está por aquí visitándonos. Él es nuestro hermano Gerardo Martínez, así que la iglesia debe hacer un paréntesis acá y darle una bienvenida calurosa. Gerardo, te queremos mucho, siempre se habla de ti, te extrañamos y tú eres una ficha clave aquí en la iglesia. Ok, saludos a tu esposa Cali y que Dios siga prosperándole su salud y esté con cada uno de sus planes. Saben que yo estaba un poquito temeroso, cosas de seres humanos. Decía Yanina anoche en su meditación que yo creo que jamás se va a olvidar, porque cuando usted por ahí manejando se encuentre con una calabaza, yo le decía eso anoche cuando nos fuimos de aquí de la iglesia, le decía, Yanina, algo va a quedar en el cerebro, en la mente de cada uno de los que estuvimos aquí anoche presente, y es que cada vez que yo vea una calabaza por ahí, me voy a acordar de tu meditación anoche. Estuvo bien interesante, ¿verdad que sí? Miren, cómo es que de lo que el ser humano hace cosas malas, negativas, invocando incluso al mismo demonio, nosotros los hijos de Dios podemos de eso que se le da un mal uso, rescatarlo y traer algo positivo, algo espiritual a colación. Así que humanamente ella decía como que cuando daba clase en la escuela no sentía ese nerviosismo, pero al tener que hacer una breve exposición de la palabra de Dios, como que los nervios a veces comenzaban a funcionar un poquito más de la cuenta. Y tengo un amigo aquí de los buenos, que él, cuando le toca predicar, no voy a decir su nombre, pero es de los buenos, yo lo saludo y cuando voy lo abrazo, que le doy la mano, sus manos están, mire, esto es un secreto de Estado que le estoy revelando, sus manos están, mire, y yo le digo a él, déjame verte las manos, déjame tocártelas, porque aquí yo sé si el tema va a estar bueno. Fría las manos, fría. Y yo digo, no, esto va a ser un tema poderoso con la ayuda de Dios. Como seres humanos lo sentimos, ¿sí o no? Ahora, cuando yo subí a la plataforma, vi a alguien aquí, vi a una autoridad terrenal. Y yo dije, no, ahora sí puedo respirar. Yo ahora puedo respirar porque me siento un poquito más tranquilo. ¿Saben? Tenemos en medio nuestro a una autoridad terrenal. Por aquí está el hijo de nuestro hermano Adolfo Cardona y Gloria. Él es hijo de una familia muy querida y muy respetada aquí en la iglesia. Es un hijo de Dios, ama a Dios y hoy se ha dado cita en este lugar. Amén. Estamos muy contentos de tenerte aquí y nos sentimos un poquito más seguros contigo aquí también, ¿sabes? Pero a pesar de que tenemos una autoridad terrenal, la autoridad divina, el Rey de Reyes, el Santo de Israel, el Todopoderoso está aquí en medio nuestro. Esa es la autoridad que nos brinda seguridad a nosotros, la autoridad divina, el Dios Todopoderoso. En esta mañana, antes de orar para iniciar, vamos a tratar un tema que para mí nunca pasa de moda. Para mí nunca pasa de moda. Tengo una notita por acá que comencé con mucho entusiasmo a escribir algunos detalles. Espero que aparezca. Aquí está. Y ¿saben qué? Solamente escribí 1, 2, 3, 4, 5 detalles. Porque pensé en los niños, en los adolescentes de acá y dije, no es necesario. Yo pienso que con hacer una breve mención de algunas cosas es suficiente. No hay para qué estar poniendo cosas que quizás ni han pasado, ni se han visto, ni han experimentado los niños de nuestra iglesia. Pero todos aquí sabemos que para esta época, ¿qué se celebra en este país? Y no solamente en este país, en muchos países. ¿Qué se está celebrando durante estos próximos días? ¿Qué se celebra? Halloween. Es un día de celebración ¿a quiénes? A los muertos. Y incluso, miren, yo tengo la oportunidad en mi trabajo de conocer muchas ciudades, diferentes estados. Todos los días de la semana estoy en un sitio diferente. Y tengo que, aparte de los grandes highways, tengo que salirme y atravesar algunas ciudades. Y es interesante ver cómo personas disfrazan sus hogares de una manera que usted dice, espérate, pero ¿y qué es esto? ¿Será gente que vive ahí? ¿O eso es una casa de qué? Por ahí escuché una palabrita, fantasma. Ese es un tema que nunca pasa de moda. Independientemente de la cultura que usted sea, ese tema lo arropa. Independientemente de que sea creyente, no creyente, yo no creo en esto, yo creo en aquello, a todos abarca, a todos los seres humanos.
Incluso muchas de estas decoraciones, muchos de estos asuntitos que se hasta chistosos son. Cerca de mi casa, por ahí por la Clinton, hay uno que yo no lo puedo describir porque no es el momento ni el lugar, pero está bien chistoso, porque muchos inconscientemente van con la onda, y el miércoles en la noche usted verá miles y millones de personas en este país tirados a las calles con niños, haciendo ¿qué cosa? El intercambio de dulces. Pero los niños se disfrazan, etcétera, etcétera. Oiga ese dato. El 28 de octubre es el día que más dulces se venden en este país. Es decir, mañana Walmart está así, vea, saboreándose. Y todas esas cadenas de tiendas comerciales están diciendo, óyeme, lo que no hicimos en dulces en el año entero, mañana la empatamos. Solamente en venta de dulces, de caramelos, de chucherías, de golosinas, como le diga a usted, yo no sé. En este país, estos son datos que lo leí, no sé qué tan reales sean, porque ya se hace un poquito dudoso lo que aparece, ¿no? Pero leía lo siguiente, que solamente en este país, en generación de dulces, este país mueve a más o alrededor de 2.000 millones de dólares. ¿Usted lo cree eso? ¿Usted lo cree? Yo lo creo. Otro dato interesante, no me consta porque no lo he visto, pero decía el dato que hay muchas escuelas en este país que al Día de los Muertos le dan más énfasis que al Día de Acción de Gracia, que al Día de la Independencia. Yo no sé, yo no lo he visto. Hay maestros aquí que quizás pueden corregirme, no sé, quizás no se da en todas las escuelas, pero hay escuelas que le dan más énfasis al Día de los Muertos, ¿ok?, que al mismo Día de Acción de Gracia, que al Día de la Independencia. Otro más, el 20% de las películas que se están mirando en los últimos días y se seguirán viendo a través de la tele o de los aparatos digitales, el 20% tiene que ver con los muertos, con los fantasmas, con hechicería, con todo ese lado oscuro que dirige Satanás, Lucifer y la serpiente antigua. El 20% de lo que se ve en la televisión, y yo digo que esto es un poco conservador porque yo diría más, pero así decía el dato. Y un último más, y ahí tuve que dejarlo porque ya lo que aparecía de ahí para allá, yo dije no, esto no es necesario leerlo. Pero oiga esto, el 50% de las personas desaparecidas en este país están relacionadas con el satanismo. Hoy vamos a tocar un tema que la Biblia, yo creo que habla, hay una historia muy interesante en la Biblia. Yo quiero que la traigamos a colación. Dicho todo esto, porque ¿será cierto lo que el mundo nos está vendiendo? ¿Será cierto ciertos planteamientos que se hacen? Quizás a tu mente llegan preguntas curiosas acerca de algunos pasajes que la Biblia relata. ¿Será verdad? ¿Será cierto eso? Vamos a estudiar una historia y nos vamos a mantener en ese capítulo, a ver qué enseñanzas podemos rescatar de ahí, qué detalles podemos traer a colación y ver a qué conclusión llegamos. Pero antes de abrir la palabra de Dios o dar lectura, me gustaría que una vez más tengamos una palabra de oración. Así que acompáñenme inclinando el rostro. Oramos. Eterno Dios, en esta ocasión vamos a leer y vamos a abrir tu palabra. Te queremos pedir, oh Padre, que ese mismo espíritu que inspiró a los escritores sea el mismo espíritu que se posea de nuestra mente en este momento. Danos oídos prestos a escucharte, pero sobre todo pon en nosotros corazones dispuestos a obedecerte. Que lo que se diga de aquí en adelante, oh Padre, sea dirigido por ti, en el nombre de Jesús. Amén. Vamos al libro de Primera de Samuel. Es una historia bastante conocida, en el capítulo 28. Libro de Primera de Samuel, capítulo 28.
Y es necesario que tengamos Biblia o palabra de Dios a mano, porque vamos a mantenerlo en este capítulo. Vamos a salir un poquito, volvemos aquí, pero todo estará girando alrededor del capítulo 28 de Primera de Samuel. Así que yo necesito que me acompañen con la lectura para que quizás la idea que se quiere transmitir tenga lógica y usted pueda captarla. La lectura es clave en lo que vamos a hablar aquí, en lo que nos queda de tiempo. Así que si tenemos el capítulo 28, yo quiero escuchar un amén para saber que podemos comenzar a leer. ¿Lo tenemos? Vamos a leer de ahí el versículo 3 en adelante. Dice la palabra de Dios: ya Samuel había, ¿qué cosa? Había muerto. Y el autor bíblico aquí es bien enfático diciendo que ya Samuel había, ¿qué cosa? Había muerto. Eso debe quedar claro aquí en esta audiencia hoy. Ya Samuel había muerto. Sigue diciendo: y todo Israel lo había lamentado y le habían sepultado, ¿dónde? En Ramá, que era su ciudad. Y Saúl había arrojado de la tierra a los encantadores y los adivinos. Detengámonos ahí. Dice que ya Samuel había muerto, lo habían enterrado en su ciudad natal, en Ramá, y que también el rey Saúl había tomado la decisión de echar del pueblo de Dios a todos aquellos que practicaban, que eran encantadores, que eran adivinos. Sáquenmelo de aquí. También la ley de Moisés prohibía con la pena de muerte que todo aquel que encontraran en este tipo de práctica, algo similar o relacionado con esto, ¿qué le iba a pasar? Moría. Así que Saúl, que era el rey, dice: sáquenmelo, esta es la decisión, esta es la ley. No puede haber aquí gente invocando otros seres, a otro Dios que no es el Dios verdadero. Fuera. Y el que lo encontremos, como decía la ley de Moisés, ya que se le aplique la ley, muerte con ellos. Pero el versículo 4 y 5 como que se aleja un poquito de esta realidad que Samuel mismo presenta en el versículo 3. Vamos a leer el 5, dice: y cuando vio Saúl el campamento de los filisteos, tuvo, ¿qué cosa? Tuvo miedo. Es la primera vez que aparece el rey Saúl con miedo en su corazón. Es la primera vez en lo que llevamos de lectura que Saúl aparece con miedo en su corazón. Sigue diciendo: y se turbó su corazón en gran manera. Dice el versículo 6: y consultó Saúl a Jehová, pero Jehová no le respondió, ni por sueños, ni por Urim, ni por profetas. Detengámonos ahí. Estos eran los tres medios que Dios usaba para hablar, para comunicarse. O te doy un sueño, o vas y consulta, o yo mando al profeta, o lo haces con el Urim, con el sacerdote. Pero dice la palabra de Dios que Saúl intentó consultar a Dios, pero por ninguno de las tres vías que Dios se comunicaba lo logró. No pudo tener una respuesta, un contacto, aparentemente. Dice el versículo 7: entonces Saúl dijo a sus criados: búscame una mujer que tenga un espíritu de adivinación, para que yo vaya a ella y por medio de ella pregunte. Y sus criados entonces le respondieron: he aquí, hay una mujer, ¿dónde? En Endor, que tiene espíritu de adivinación. Y el versículo 8 dice: y se disfrazó Saúl, así como se van a disfrazar el miércoles y van a tocar la puerta de su casa. Y aquí tiene la mala costumbre que si usted no abre la puerta o no le da, le tiran hasta huevo. Y se enojan y le dicen, lo insultan con malas palabras. Bueno, dice el versículo 8 que Saúl se disfrazó y se puso otros vestidos y se fue con 2 hombres y vinieron a aquella mujer de noche y le dijo: yo te ruego que me adivines por el espíritu de adivinación y me hagas subir a quien yo te dijere. Y la mujer entonces le dice: espérate, tú a mí no me vas a meter en un lío. Dice: he aquí que tú sabes lo que Saúl, ¿qué cosa? Ha hecho. ¿Qué fue lo que hizo? En el versículo 3, que no se podía permitir. Ella dice: no, tú a mí no me puedes meter al medio a mí. No, aquí hay una ley, aquí hay un decreto que dice que nadie puede estar en esto. Dice la parte siguiente del versículo 9: como ha cortado de la tierra a los evocadores y a los adivinos, ¿por qué pues pone tropiezo en mi vida para hacerme morir? Entonces Saúl llegó allí desesperado
al borde de la locura. Dice en el versículo 10, entonces le juró por Jehová diciéndole, vive Jehová, escucha esto, le dice él a ella, que ningún mal vendrá por esto a ti, ningún mal te vendrá por esto. Entonces, después que él le desea aclarando, en el versículo 11 la mujer dice, entonces le dijo, ¿a quién quiere que te haga venir? ¿A quién te haré venir? Y él le respondió, hazme venir a Samuel. Versículo 13 dice, ¿por qué me has engañado? Dice ella, pues tú eres Saúl. Se dio cuenta. Y entonces dice, y él le respondió a ella, no temas, no temas, no te preocupes. Sí, me descubriste, pero no temas, estoy desesperado. Escucha qué es lo que quiero, a qué fue que vine. Ya le había dicho, hazme venir ¿a quién? A Samuel. Y ella le dice, tú no debiste engañarme. Entonces Saúl le dice, ¿a quién has visto? Primera pregunta que elabora Saúl, ¿a quién has visto? Y la mujer respondió a Saúl, ¿cómo dice tu versión? ¿He visto qué cosa? ¿Qué dice tu versión? He visto dioses. Otra versión dice espíritus. He visto dioses que suben de la tierra. Pero que, bueno, ¿cuál de los dos serán? Espíritus, dioses, eso lo van a ver un poquito más adelante. Y él le dijo, segunda pregunta. La primera fue, ¿qué tú ves? ¿Cuál es su forma? ¿Cuál es su aspecto? Y ella, sigue diciendo el versículo, respondió, veo un hombre anciano que viene, cubierto de un manto. Usted sabe muy bien que era típico en los profetas de la época usar como vestimenta, ¿qué cosa? Un manto. Ustedes recuerdan en el capítulo 15 de Primera de Samuel, cuando el mismo Saúl rasgó el manto ¿de quién? De Samuel. Pero ustedes también recuerdan un profeta que pedía el manto del otro. ¿Quién era ese? Eliseo pedía el manto ¿de quién? De Elías. Es decir, era costumbre que los profetas de la época usaran un manto. Así que él le dice primeramente, ¿a quién tú ves? Bueno, dice él, yo veo, dice ella, en la primera pregunta, ¿a quién has visto? Y ella dice, yo veo a dioses que suben de la tierra. Ok, pero ¿qué aspecto tienen? ¿Qué aspecto tiene? Y ella le dice, un hombre anciano que viene cubierto de un manto. Y escucha la parte final. Entonces Saúl entendió que era ¿quién? Samuel. Te pregunto, ¿quién le dijo a Saúl que era Samuel? La pitonisa se lo dijo, el medium se lo dijo. Él llegó allí bajo una desesperación tan grande, llegó allí bajo un temor tan grande, que él decidió entender que ese era Samuel. Pero en ningún momento ella le ha dicho, ve a Samuel. Ella lo que le está diciendo es, a quien yo he visto es a dioses que están subiendo. ¿Y cuál aspecto tiene? Le pregunta a él. Bueno, es como un anciano que viene cubierto con un manto. Pero en ningún momento le ha dicho que ese es Samuel. La propia mente de Saúl decidió entender que ese era Samuel. Y la parte final dice, y humillando el rostro a tierra hizo gran reverencia. Vamos a leer también el versículo 15. Dice así, el versículo 15. Y Samuel dijo a Saúl, y hay que hacer una pausa aquí, porque aparentemente la palabra de Dios está confirmando que quien va a hablar, quien va a comenzar a hablar con Saúl es ¿quién? Samuel, porque lo que dice ahí es, y dijo Samuel a quién, pues lo está diciendo la Biblia, hay que creerlo, ese es Samuel, porque míralo ahí donde lo dice, es el mismo Samuel que va a hablar con Saúl. Miren, hay algo que debemos entender, y me acosté a las 2 de la mañana repasando este asuntito. Miren, el escritor bíblico
el autor de este texto está usando una técnica que se llama el método, la técnica de la focalización. ¿En qué consiste esto? Consiste en que ahora él, como autor, se pone en los zapatos de Saúl. Es decir, él va a ver las cosas, él va a narrar de aquí en adelante bajo la perspectiva de Saúl. No quiere decir que lo está confirmando, sino que ya Saúl, dice el versículo anterior, entendió, sin que ella se lo dijera. Él llegó a su propia conclusión, que era Samuel. Entonces, como ya él entendió que era Samuel, ahora él va a hablar, el Saúl, bajo esta perspectiva de que es Samuel, porque así él lo quiso creer. Correcto. Es decir, la Biblia no está confirmando esto. Él se está poniendo en el lugar y bajo la perspectiva del pensamiento de Saúl. Y dice entonces, ese Samuel a que él llegó a la conclusión de creer que era Samuel, le va a decir lo siguiente. Vamos a leer. ¿Por qué me has inquietado haciéndome venir? Y Saúl respondió, estoy muy angustiado. Segunda vez que Saúl muestra angustia o temor. Es la segunda vez. Pues los filisteos pelean contra mí, y Dios se ha apartado de mí, y no me responde más, ni por medio de profeta, ni por sueño. Por esto te he llamado, para que me declares lo que tengo que hacer. Entonces el famoso fantasma que Saúl fue a pedir que le sacaran, el que aparentemente le sacó la pitonisa, le dijo, ¿y para qué preguntas a mí si Jehová se ha apartado de ti? ¿Y para qué me preguntas a mí si Jehová se ha apartado de ti? Y ahora es, ¿qué cosa? Tu enemigo. Esto es clave aquí. Esto es clave. Este famoso fantasma quiere hacerle entender a Saúl que Jehová es su enemigo. Enemigo. Y no solamente se lo quiso hacer entender a Saúl, el famoso fantasma sigue intentando hacerte creer a ti y a mí que Dios es nuestro enemigo. Porque es que cuando tú llegas a la conclusión de que Dios es tu enemigo, pues entonces eso le da un tono completamente diferente a la situación. Así que eso es vital. El famoso fantasma, que vamos a ver ahora si es un fantasma o qué cosa es, le quiso hacer entender, plasmar en su mente que Dios es su enemigo. Dice el 17, viene entonces a recordarle ciertas cosas. Le dice el famoso fantasma, Jehová te ha hecho como dijo por medio de mí, pues Jehová ha quitado el reino de tu mano y lo ha dado a tu compañero David. Versículo 18, como tú no obedeciste a la voz de Jehová, ni cumpliste el ardor de su ira contra Amalec, por eso Jehová te ha hecho esto hoy. Versículo 19, y Jehová entregará a Israel también contigo en mano de los filisteos, y mañana estaráis conmigo tú y tus hijos. Yo quiero que analicemos un poquito acerca de este famoso personaje que se le acaba de aparecer o que le hicieron subir a Saúl. El famoso fantasma, como yo lo llamo. Yo quiero que lo analicemos un poquito. Y nos podemos preguntar, ¿es este Samuel? ¿En realidad era ese Samuel? La conclusión que nosotros como iglesia adventista del séptimo día tenemos, sostenemos y predicamos es que los muertos nada saben. Basado en Salmos 146 y Eclesiastés 9, nada de lo que pasa debajo del sol está en conocimiento de los muertos. No hay memoria para ellos. Los muertos nada saben. Eso es lo que nuestra iglesia predica. Y eso es lo que yo creo y sé que usted lo cree también, ¿sí o no? Ahora, sucede lo siguiente, que los intérpretes judíos de la época no se llegaron a poner de acuerdo en cuanto a este tema de que quién se le apareció a Saúl. Algunos escritores e intérpretes del texto griego llegaron a la conclusión de que evidentemente, decían ellos, ese fue Samuel, que fue un profeta tan grande, tan poderoso, que aún después de muerto, decían ellos,
tuvo el poder de venir y profetizar y decirle a Saúl lo que iba a pasar. Otros decían, no, espérate. Es que eso no puede ser así. ¿Cómo es que Dios va a incurrir en un método que Él mismo ha condenado y lo ha prohibido? No hace sentido. Dios ha prohibido y ha dicho que eso no va, lo ha condenado y dice que los muertos nada saben. Es decir, eso es ilógico, eso va en contra del pensamiento y el querer de Dios. De manera que no se ponían de acuerdo. Y encontramos escrito, incluso hay una famosa revista de una denominación, que no quiero mencionar el nombre, es más, la digo, de una denominación evangélica, que dice que el 70% de sus miembros creen en este tipo de rituales. Creen en este tipo de invocación. Creen que hay seres que suben, que vienen, que hablan, que me pueden traer fulanito para que me dé los números de la lotería, para que me digan cuándo me va a morir, para que me digan si me van a dar esto, qué va a pasar conmigo, qué va a pasar con esta enfermedad. El 70% de algunas denominaciones creen esto. Ahora, puede ser que el mismo texto nos dé respuesta a nosotros si este fue Samuel, ¿sí o no? ¿Ustedes creen que el mismo texto puede explicarnos a nosotros si es Samuel? ¿Sí? Yo creo que sí. Vamos al versículo 13. Hay una palabra que es clave, que es vital para poder entender si este fue Samuel o qué. Vamos al versículo 13, donde dice la parte final. Él le pregunta, ¿qué tú has visto? ¿A quién tú ves? Y ella le responde, he visto, ¿qué cosa? Dioses que suben. Y a las 2 de la mañana me acosté también, analizando un poquito y meditando en esto. Y hay un dato aquí que quiero compartir. El original que se usa para esta palabra dioses es Elohim. ¿Cómo es? Elohim. ¿Cómo es? Ok, pero es el mismo Elohim que se utiliza en Génesis 1:1 cuando dice, y Dios creó. Es el mismo Elohim que aparece ahí y es el mismo que por entonces que hay un problema. José, tú viniste a complicarme malamente. ¿Y qué desorden es este? ¿Cómo es que aquí me está hablando de una práctica que no es divina, de algo pagano? Tú me vas ahora a comparar el asunto con Génesis 1:1, es algo totalmente divino. Pues ahí es donde queremos llegar. Porque ¿cómo podemos entonces diferenciar cuando Elohim se refiere al Dios verdadero y cuando Elohim se refiere a un Dios o a dioses paganos? Decía lo que leía, que la diferencia está en el verbo. Escucha bien, el verbo que se usa, si el verbo está en plural, se refiere a dioses paganos, pero si el verbo está en singular, se refiere a un solo Dios. Y yo quiero que traigamos esto a colación. Y vamos a leer lo que dice la parte final. Cuando él le pregunta, ¿quién fue que tú viste? Dice la respuesta de ella, he visto a dioses que suben. ¿Cómo dice tu versión? Espíritus. De manera que, ¿cómo está el verbo aquí? ¿Está en plural o está en singular? Plural. Y si está en plural, se está refiriendo a dioses, a deidades paganas, no al Dios verdadero. Moisés nos ayuda a entender esto un poquito más en el libro de Deuteronomio. Yo quiero que vayamos allá para ver cómo el mismo Moisés en el capítulo 32 nos ayuda a entender acerca de lo que estamos explicando, la relación que tienen la palabra dioses con lo que es demonios. Dice Deuteronomio 32, 16 en adelante, dice, le despertaron a celos con dioses ajenos, lo provocaron a ira con abominaciones. Y el 17 dice, sacrificaron a demonios y no a Dios. La palabra aquí en estos dos textos hace una relación entre dioses y demonio. Dioses y demonio. Entonces cuando él le pregunta, ¿a quién tú ves? Y ella le dice, yo estoy viendo dioses. ¿Qué es lo que ella le está diciendo a Saúl? Que estoy viendo ¿qué cosa? Estoy viendo demonios que suben.
Pero él está desesperado completamente, está ciego, está atemorizado, y él fue allí queriendo escuchar y ver una cosa. Ella no está diciendo, yo no estoy viendo a Samuel, yo lo que estoy viendo es dioses. Y la Biblia me ha dicho, y Moisés me lo ha dicho, que cuando hace mención de dioses está muy relacionado con demonios. Ella le está diciendo, quien yo estoy viendo es a demonios que suben. Yo quiero que volvamos a 1 Samuel, al texto inicial, capítulo 28. Y vamos a seguir leyendo, porque nos hacíamos la pregunta, ¿es este Samuel? ¿Cómo puede el texto aclararnos si este era Samuel? Bueno, ya acabamos de comprobar que ella nunca dijo que vio a Samuel. Ella simplemente dijo, yo estoy viendo demonios que suben. Y puede llegar a la mente de alguien, y si eran demonios que subían, ¿por qué parece haberse cumplido el mensaje que estos demonios dieron? Porque aparentemente, si era un demonio, aparentemente se cumplió lo que le dijo este famoso fantasma a Saúl. Miren, se dice que Satanás, la serpiente antigua, Lucifer o diablo, está en los detalles. Ustedes recordarán en Génesis 2 que Dios le dijo a la mujer, de todo árbol ustedes pueden comer, pero hay uno que ¿qué cosa? Que no pueden ¿qué? Que no pueden ¿qué? ¿Cómo no pueden comer? Pero luego la serpiente llega y le agrega, le dice lo que Dios ya le ha dicho, pero le agrega algo más. Y le dice, con que Dios le dijo a ustedes que no pueden comer, ni qué cosa, ni tocarlo. Pero eso no fue lo que Dios dijo. El enemigo está en todos los detalles. Él dice y repite lo que Dios dijo, pero también le pone un detalle de más. Y lo mismo está pasando en 1 Samuel, en el capítulo 28. Este fantasma que ya estamos identificando y sabemos quién es, lo que le está diciendo aquí a Saúl es lo que ya Dios había dicho a través del profeta. Mira, tú el reino lo vas a perder, va a pasar a manos de fulano porque hiciste esto, esto y esto. Pero le agrega un detalle más. Versículo 19, vamos a leerlo. 1 Samuel 28, 19 dice, y Jehová entregará a Israel también contigo en manos de los filisteos. Todo eso ya se sabía, pero aquí viene el detalle, porque el diablo está en todo y dice, repite lo que Dios ya ha dicho, pero le pone un poquito más. Y dice la siguiente parte, y mañana estaréis conmigo, tú y quiénes más, tú y tus hijos. Te pregunto, ¿se cumplió esta mención última que el famoso fantasma dijo? ¿Murió Samuel al siguiente día? Porque el capítulo 30 nos enseña, por lo menos yo interpreto, que murió 3 días después. Y le dijo, tú y tus hijos estarán conmigo. Es decir, tú vas a morir y todos tus hijos también van a morir. Te pregunto, ¿murieron todos los hijos de Saúl? No, solamente murieron 3. Hubo uno que no murió. Y el Antiguo Testamento a ese que no murió, lo menciona bastante. Y cada vez que lo menciona dice, Mefiboset, ¿hijo de quién? Hijo de Saúl. Para que el diablo vea y tú y yo entendamos que él no es capaz de decir el futuro. No lo es. Él puede decirte y recordarte lo que ya Dios ha dicho. Él se puede agarrar de ahí, pero no es capaz de decirte el futuro. Vamos a llegar a la parte final de cómo terminó esta famosa cita del rey Saúl, donde un medium, donde una pitonisa a convocar, le dijo, sácame, levántame a Samuel.
Ya sabemos que ese no era Samuel. El famoso fantasma no era Samuel, porque Dios lo había prohibido. Los muertos nada saben, nada pasa debajo del sol. Que ellos lo sepan, su memoria está en el olvido. Dios no puede ahora ser incoherente en una práctica que Él ha abominado. Ahora venir y usarla como puente, como método. No, Dios no va con eso. Jamás. El texto nos está diciendo que ese no era Samuel, que con quien Saúl se fue a entrevistar en esa noche fue con el mismo Satanás, con el mismo demonio. No fue con ningún Samuel. Yo escuchaba en tiempo atrás, me llega a la mente ahora, un teólogo hacer un comentario acerca de esto. Él no es de renombre, pero para mí es bueno, me gustan sus comentarios. Él decía que la última artimaña del enemigo en los tiempos del fin será personificar ¿a quién? A Cristo Jesús. Es experto personificando el enemigo. Pero esta historia termina diciéndonos en el versículo 23 en adelante. 22, perdón. Te ruego pues que tú también oigas la voz de tu sierva, dice ella. Decía, yo cumplí, ahora escúchame a mí. Pondré yo delante de ti un bocado de pan para que comas, a fin de que tú cobres fuerza y sigas tu camino. Pero ¿qué cosa? Él se rehusó, diciendo, yo no comeré. Pero entonces porfiaron con él sus siervos juntamente con la mujer, y él les obedeció. Se levantó pues del suelo y se sentó sobre una cama. Y versículo 24 dice, y aquella mujer tenía en su casa un ternero engordado, el cual, ¿qué cosa? Mató luego. Pero ese mató, ese término que dice ahí mató, no es el mató para comer. Ese es el mismo término que se utiliza en todo el Antiguo Testamento cuando dice mató, pero para sacrificio. Esa mujer no estaba matando ni preparando comida para ella recuperarle la fuerza a Saúl. No. Ella está aquí comenzando un rito de sacrificio. Quizás podemos entender un detalle que da Levítico 19 en cuanto a lo que tiene que ver un rito de esta magnitud, de hechicería, de invocar muertos con comida. Ahí hay un detalle en cuanto a la comida y al sacrificio y al rito que se hace que es muy peligroso. Es una combinación que se efectuó aquí, pero estaba prohibida en el Antiguo Testamento. Vamos a Levítico 19. Levítico, vamos a leer de allí el versículo 19. Y vamos a leer el versículo 26 de ahí. Dice así, Levítico 19, 26. Aquí hay una combinación mala. Dice, no comeréis cosa alguna con sangre, ni practiquen abominación. ¿Por qué? Salmos 106. Salmos 106. ...146, perdón. Salmos 146. Yo creo que la primera que di es la correcta. Discúlpeme que tengo una Biblia nueva aquí, entonces hay que adaptarse a ella, pero creo que Salmos 106. Salmo 106. Salmo 106. Hay una combinación aquí que no podemos dejar pasar por alto este detalle, porque el rey Saúl incurrió que al final de esa entrevista decidió comer, decidió pactar con una comida. Y en el Antiguo Testamento, cada vez que hay un pacto se sella, se termina con una comida. Jesucristo, cuando en la última cena decidió hacer un pacto con sus discípulos, terminó comiendo, ¿sí o no? Salmo 106, creo que es acá, Salmo 106.
Vamos a leer el versículo 28. Aquí está subrayado. Dice: se unieron a sí mismo a Baal Peor y comieron los sacrificios de los muertos. Versículo 37. Sacrificaron sus hijos, sus hijas y a los demonios, y derramaron la sangre inocente, la sangre de sus hijos y de sus hijas, que ofrecieron en sacrificio a los ídolos de Canaán. Oiga usted la similitud: comida con sacrificios. Y es lo mismo que está haciendo la pitonisa para Saúl. Ahora vamos a hacer un sacrificio. Ahora vamos a comer, vamos a unir esto, porque esto tiene que quedar como un pacto. Esa noche Saúl hizo un pacto con el mismo Satanás. Hizo un pacto con el mismo Satanás. Y usted puede decir: pero ¿y dónde quiere Josías llegar con todos estos datos, con toda esta lectura, con todos estos pasajes? Miren, el enemigo le reclamó los pecados a Saúl, que ya Dios le había comentado, le había dicho. Le dijo: tú pecaste en esto, fallaste en esto, pero nunca le reclamó por el pecado que él había incurrido en esa noche. Qué coincidencia, ¿eh? Qué coincidencia. Te reclamo todo aquello, pero lo que tú estás haciendo en esta noche, como que está bien. Miren, yo quiero que vayamos a nuestra lectura bíblica y voy finalizando. Hemos dicho todo esto, hemos estudiado, hemos leído, y es aquí donde yo quiero llegar. Porque lo que llevó a Saúl a incurrir en este pecado, en esta práctica, fue su temor, su angustia, su desesperación. Lo llevó a consultar un método que no era el método de Dios. Consultar a un método que estaba prohibido. Consultar, y no solamente consultarlo, sino también creerle. Y quizás a usted y a mí no tengamos un ejército allá afuera esperando como lo tenía Saúl. Saúl llegó a pensar lo que el enemigo le había dicho: Dios es tu enemigo, por eso tú estás como estás. Y es lo mismo que trata de decirte a ti y a mí hasta el día de hoy. Pero tú no ves, después de tanto sacrificio, después de tanta lucha, de tanto ser tan cuidadoso en la crianza de tus hijos, en darle la mejor educación, la mejor alimentación, la mejor ropa, el mejor entorno, y mira ahora lo que hacen tus hijos. Ese Dios tuyo es enemigo tuyo, pero mira cómo él prospera al impío. Ese Dios es enemigo tuyo. Tú que eres fiel, tú que vas los sábados, tú que devuelves el diezmo, mira cómo tú pierdes el trabajo, mira cómo tu matrimonio se desploma, mira lo que te está pasando. Ese Dios es el culpable. ¿Por qué? Porque Él es enemigo tuyo. Esa era la mentalidad de Saúl. No, pero hasta mis hijos. No, ese Dios es enemigo mío. No quiero saber de Él. Me voy a morir yo y hasta mis hijos me lo va a llevar. Todo lo que me está pasando a mí, esto es Dios que me lo está mandando. Pero déjame decirte lo que dice la lectura bíblica en Romanos 10:11. Dice: pues las escrituras lo dicen, todo aquel que en Él creyere no será avergonzado, no será defraudado. A pesar de que tu campamento se vea amenazado por el enemigo que te quiere meter dudas, hacerte creer que Dios es tu enemigo. Yo no sé cuál es la situación que te está acorralando. Yo no sé cuál es el problema que te está atemorizando. Tú lo sabes, yo tengo los míos. Pero yo te invito a que sigas creyendo en el Dios Todopoderoso. No incurras en el pecado de Saúl, de llegar a creer que la solución está fuera de las manos y del territorio de Dios. Nunca llegues a pensar en esto. Miren, cuando usted y yo buscamos la solución de nuestros problemas fuera del territorio de Dios, directa o indirectamente estamos incurriendo al territorio del enemigo. Directa o indirecta. Porque aquí hay dos territorios nada más: el territorio de Dios o el territorio del enemigo. Miren, yo te invito a que no te desesperes.
Yo te invito a que sigas creyendo en el Señor. Y como dice su palabra, tú jamás serás defraudado. Saúl no creyó en Dios. Yo te invito a que en este momento de angustia, aunque en este momento de desesperación, tú le pidas al Señor: Señor, ilumíname cuál es el camino. Yo no quiero pensar que la solución está fuera de ti como lo hizo Saúl. No, yo quiero seguir creyendo que tú vas a proveer un camino que me llevará al éxito, que me llevará a superar este temor, esta situación. El enemigo, yo siento que me tiene arropado, me está bombardeando, me tiene acorralado, pero tú has de proveer el camino que me lleva a Cristo Jesús. Yo te invito a que sigas creyendo. Y dice el versículo 12, la parte final, dice: pues el mismo que es Señor de todo es rico para todos los que lo invocan. Yo te invito en esta tarde, mediodía, a invocar el nombre de Dios. ¿Habrá alguien aquí en este mediodía que diga: Señor, yo me siento acorralado? Señor, yo me siento que el fantasma de los fantasmas, el mismo diablo, ese mismo fantasma que aparentemente se le apareció allá a Saúl, está tentando con mi vida espiritual, está tentando contra mis hijos, está tentando con mi economía, con mi matrimonio, pero hoy yo sigo creyendo en ti. ¿Habrá alguien que crea en el Señor? ¿Habrá alguien que siga creyendo en el Señor? Te puedes colocar de pie para que oremos juntos. No te vayas de aquí pensando que Dios es tu enemigo. Voy a concluir con un versículo que resume el final de la historia de Saúl. Es Primera de Crónicas. Yo lo voy a leer brevemente. Primera de Crónicas, capítulo 10, si no me equivoco, es el versículo 13. Voy a leerlo. Dice: asimismo murió Saúl por su rebelión con que prevaricó contra Jehová, contra la palabra de Jehová, la cual él no guardó, y por consultar a una adivina, y no consultó a Jehová. Por esta causa lo mató y traspasó el reino a David. Hoy, si hay uno que debe ser consultado ante tus problemas, tus temores y tus dificultades, es el Dios Todopoderoso. Si hay alguno que tú debes de invocar, es a Jehová de los ejércitos. No importa cuál sea tu problema. Yo te invito a que en este mediodía concluyamos con una oración. Querido Dios, en este momento estamos una vez más en pie delante de ti. Tú conoces, oh Padre, que tenemos debilidades, defectos, malos hábitos, etcétera, etcétera. Pero en esta ocasión venimos ante ti con el deseo de invocarte, pero sobre todo el deseo de seguir creyendo en ti a pesar de la situación, porque tú nunca nos defraudarás, Señor. En esta ocasión, oh Padre, te pido que cada persona aquí presente vaya a su hogar con la seguridad de que tenemos un pacto contigo y no con el enemigo. Que tú eres la única fuente de solución para nuestra situación y que tú siempre provees el camino que nos lleva hacia Cristo Jesús. En este momento, que lo que se haya dicho, las enseñanzas que se han resaltado en este momento, queden como un eco permanente en nuestros corazones y nos motiven, nos impulsen a llevar una vida de consagración y a llevar una vida de ejemplo, que nos preparemos para el reino de los cielos. Vacíanos de todo mal, límpianos de todo pecado y llénanos con el poder de tu Santo Espíritu. Ahora te pedimos que nos sigas acompañando a nuestros hogares con tu bendición. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.